momento queremos pedir tu presencia en este lugar, Señor, para que tú te agrades de lo que hacemos, Señor, que esta ofrenda suba como olor fragante hacia ti, Señor. Recibe toda gloria, honra, alabanza, Señor. Muéstrate a través de tu siervo, Padre Santo, que estamos expectantes a lo que tú nos quieres decir, Padre Santo. Gracias, Señor, por tus misericordias, Señor. Y, Señor, estamos aquí dispuestos, Señor, en corazón y en entendimiento para alabar y bendecir tu nombre y recibir lo que tengas para nosotros. En nombre de Cristo Jesús, Señor, con perdón de todos nuestros pecados. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. gracias a Dios porque podemos acercarnos a Él y pedirnos que renueve nuestro corazón. Pero para ello tenemos que nosotros abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre y que pueda renovar y quitar todo lo sucio que tenemos dentro de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a buscar el Salmo 81, Salmo 81, y vamos a hacer esta lectura en forma alterna. Salmo 81. Dice la palabra de Dios: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Lo constituyó como testimonio en José,
cuando salió por la tierra de Egipto. A ver, yo quisiera que nos pongamos en pie porque escucho que están leyendo muy lentitos, y acuérdense que para poder ampliar nuestro diafragma, ¿sí? A ver, respire profundo. Ahora sí, el diafragma se va a expander y vamos a, ¿en cuál nos quedamos? En el 5, ¿verdad? A ver, ahora ustedes lean el 6, por favor. En la calamidad aclamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. ¿Pueden tomar asiento? Buenos días, y es el momento de que pasen los pequeñitos aquí al frente para orar por ellos y por sus maestras. Y en este tiempo de Navidad es nuestro deseo que ellos puedan aprender algo más, aparte de que hay regalos, hay fiesta, hay dulces, hay mucho gozo. Nuestra idea y lo que tenemos que enseñarles a ellos es lo que dice Lucas 2:11, que dice que podamos enseñarles a ellos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que en esta época cada uno de nosotros podamos enseñarle a nuestros pequeños que lo más importante de estas fechas no son los regalos, sino es la salvación de nuestras almas, y que Cristo vino para morir, para salvarnos y para limpiar nuestro pecado. Eso es lo que nosotros queremos con cada uno de estos pequeños, aún en su corta edad lo vayan aprendiendo. Vamos a orar, chiquitos, y vamos a pedirle a Dios también por sus maestras en esta mañana. Amén. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, de estar un día más, Señor, dándote a ti la gloria y la honra. Queremos poner a estos pequeños en tus manos. Te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, que cada uno de ellos pueda aquilatar en este tiempo en su corazón el nacimiento de nuestro Salvador, Señor, que es lo más importante para nosotros. Te pedimos que tú seas con sus maestras, que ellas puedan enseñarles, Señor, pon palabras en su boca y abre la mente y los corazones de estos pequeños para que ellos puedan aprender y aplicar tu palabra en donde ellos se desenvuelvan. Que ellos puedan reflejar que son hijos tuyos ahí en la escuela, en sus familias, y que sean hijos obedientes, Señor, que estén honrando a sus padres y obedeciendo tu palabra, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle a los pequeños que pasen y nos preparamos para la administración. Jesús nació, y no nació en un palacio, no nació en una casa muy linda de muchas recámaras. Jesús nació en un pesebre. Pudo haberlo hecho, pudo haber nacido en los mejores lugares lujosos,
pero Él prefirió hacerlo de esta manera, para enseñarnos que aún de lo humilde Dios hace que se exalten las cosas, que de lo menospreciado Dios puede hacer cosas grandes, que de un lugar desconocido llamado Belén pueden salir cosas mejores. Y eso es lo que en nuestra vida Dios quiere hacer con nosotros. Si tú piensas y crees que tu vida no vale nada y el Señor Jesús no ha nacido en tu vida, Él puede hacer que se levante, que tú te levantes y puedas hacer grandes cosas para su obra. Solamente Él, solamente tú, Jesús. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía que el Rey Salvador vendría tan humilde y sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído adoración como una ofrenda del corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar a ti, Jesús. Nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad. Oh, es Navidad y hemos venido a Gracias a Dios por los talentos, por la forma como podemos nosotros alabar a nuestro Dios.
Alguien en un estudio bíblico decía que la música y los cantos no eran dones. Bueno, no vamos a debatir en ese sentido, pero yo sé que cuando alguien canta, ministra, realmente trae bendición a la vida de nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantarle con júbilo y con alegría. Vamos a tener una serie de cantos tradicionales que nos recuerdan nuestra niñez, nuestra adolescencia, sobre todo la bendición de que hasta este momento Dios ha estado con nosotros en todo momento. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, al Rey de los cielos, contemplar podremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Al seno humilde vino de una madre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Las mujeres, las mujeres. Pesebre ya se reclinado, al hombre hoy ofrece eternal salvación. El santo Mesías, verbo humanado, Todos juntos. venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Los varones. Cantar jubilosos, célicas criaturas, resuelven al Dios bondadoso por las alturas. Todos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios tuvo que renunciar a la deidad o renunciar al trono que tiene en los cielos. Lo tomó muy en poco y vino a ser hombre como nosotros. Y este canto dice: tú dejaste tu trono y corona por mí. Perdón. Disculpen. Bueno, ese va a ser el que sigue. Bueno, es cuestión de los lentes. A veces los lentes no nos ayudan mucho. Bueno, pero ese va a ser el otro.
Este canto también es muy conocido, es un canto hermoso. Dice: se oye un sol en alta esfera y en los cielos, gloria a Dios. Se oye un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. En los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Has tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Este canto es el que les decía: tú dejaste tu trono y corona por mi hermoso canto inspirado. Tú dejaste tu trono. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo olor. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Las mujeres, Pueden las horas sus huevas en él y sus hombres tendidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara sus pies. todos. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Todos. Alabanza sublime los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ok. Pueden tomar asiento.
¿Cómo están, hermanos? Los veo con cara de muchas cosas, digo en buen sentido, con cara de muchas cosas, y yo quisiera que esas cosas, que posiblemente puedo estar equivocado en la percepción que tengo, pudiéramos dejarlas quizás a un lado. Quizás el cansancio, las cargas, las circunstancias, todo quizás lo que pueda distraernos de este momento, porque estamos en el penúltimo domingo del año, sí sabían, ¿verdad? Y estamos obviamente a punto de compartir el tercer mensaje, el cual yo les platicaba acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón para este particular mes de diciembre, en donde Dios quiere que como iglesia hagamos una pausa y nos preparemos para el 2016. Y yo quisiera que pudiéramos concentrarnos y entender que obviamente Dios tiene un cúmulo de circunstancias en el diario vivir. Yo no sé cuántos se acuerdan de dos hermanas amadas que por cuestión de edad, de cercanía y etcétera, fueron arropadas por la Iglesia Esperanza para Vivir, porque está a una escasa cuadra de dos calles de su casa. Dos hermanas, era una mamá y una hija, pero las dos eran de la tercera edad, y les decíamos de cariño las Paulitas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la hija? Paulina. Pues Paulina fue llamada a la presencia del Señor hace 2 días. Oremos por la mami que se quedó solita en el sentir de ya no estar con su hija. Oremos por nuestra hermana, oremos por pues obviamente la iglesia, que pueda arroparla, que pueda cobijarla, y oremos también por lo que Dios tiene para nosotros. También damos gracias a Dios porque ayer llegó a 1 año más de vida, y no les voy a decir cuántos, la mamá de Rosy, que nos acompaña, y en el momento de la bienvenida le daremos la bienvenida. Y también hoy, por ejemplo, tenemos el gozo de ser testigos del año más de vida que Dios le concede a Vidal Isaí, que Dios le concede a Katia Soto, el año de vida matrimonial que Dios les concede a la familia Sagaón del Ángel, y también el año más de vida que Dios le concede al matrimonio de la familia Bárcenas González. Y el día de mañana, Dios les concede 1 año más de vida a la familia Rodríguez Espinosa, y también 1 año más de vida a Armando Bárcenas. Así que vas a estar tipo el puente Guadalupe Reyes, así vas a estar tú de festejo en festejo, y damos gracias a Dios por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios nos permite vivir, tanto lo bueno o lo malo, porque yo siempre he creído que todo lo que Dios nos permite vivir es una oportunidad para ver la mano de Dios y para experimentar a Dios en todas las facetas. Esta semana fue rica y abundante en experiencias de esas facetas y oportunidades, tristes, dolorosas, etcétera. Pero también Dios nos permite como iglesia desde el día miércoles, a través del momento de oración, preparar este caminar hacia el fin de semana y hacia el fin de año. Y también en el día hoy, por ejemplo, tenemos el privilegio y la responsabilidad de poder hacer ese esfuerzo de victoria para el cual espero todos hayamos venido preparados. El día de ayer tuvimos la oportunidad como iglesia de llevar a cabo un recital, y damos gracias a Dios por la vida de nuestros niños y sus maestros. Adorarte dio un recital y entiendo que fue de grande bendición, y la iglesia pudo ser ministrada por los niños, y ver el ánimo, y ver la dedicación, y ver el esfuerzo que nuestros niños tienen, y a lo mejor ellos son maestros en enseñarnos ese ánimo y esa pasión y esa dedicación. Y el día viernes tuvimos una velada de oración, la última velada del año, media velada de 8 a 12, en donde fue esta velada dirigida por los jóvenes de la iglesia. Desde el día miércoles al día de hoy, Dios
nos invita a entrar en esa comunión personal con Él. Y algo que llamó mi atención de esa velada de oración es porque algunos de los jóvenes que pasaron a dirigir los momentos que le tocaban reconocieron que habían dejado a un lado su relación con Dios. Y estaban al frente retomando esa dirección, retomando esa comunión. Se habló de resiliencia, de esa capacidad de adaptación y el poder, después de la prueba o la crisis, seguir siendo nosotros firmes en el Señor. Se habló incluso de Daniel 10:12, que casualmente es el versículo que aparece en sus boletines, en donde Dios le dice a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste a humillar tu corazón, a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido, dice la palabra. Este tiempo, hermanos, incluso vimos el testimonio de Fernando Arau. ¿Quiénes crecieron con Fernando Arau? En la época de los cachunes, el mejor conocido como Chicho. Pudimos en esta velada conocer el testimonio de Chicho, pero en este tiempo, lo he compartido con la iglesia, he tenido la oportunidad de escuchar a jóvenes y escuchar a adultos, escuchar a niños también, que hemos sido lastimados, nos hemos lastimado más bien. Hay jóvenes que han escuchado a adultos cuestionar su madurez, cuestionar su identidad. Hay adultos que han escuchado a jóvenes emitir juicios, críticas. Gente que dice que en este lugar no se alaba a Dios, que en este lugar no se adora a Dios. Sin duda alguna, este es uno de los tiempos en donde la iglesia de Cristo ha sido muy dañada. Ustedes recordarán que hace unos domingos yo hablaba de que la iglesia está siendo probada. Y la iglesia puede estar siendo probada de dos maneras: causas externas y causas internas. Sin embargo, estamos siendo probados y Dios anhela que realmente, como decíamos el domingo pasado, podamos ser como Él es, podamos ser como Dios es. Y decíamos que es necesario que el Espíritu de Dios vuelva a tomar el control de nuestras vidas, vuelva a tomar el control de la iglesia. Y Dios usa la poda, usa la disciplina, y a veces es doloroso. Pero esa poda y esa disciplina es lo único que nos lleva a sanar, a crecer, a fructificar. Porque Dios quiere que preparemos el campo para la lluvia. En una ocasión compartía de que si tú y yo le pedimos a Dios que llueva, pues al salir de tu casa tienes que salir con paraguas, ¿no? Porque si tú le pides a Dios que llueva y sales de tu casa sin paraguas, quiere decir que no creíste ni en lo que dijiste, ni estás seguro de lo que Dios va a hacer. A veces le pedimos a Dios que cambie las cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Le pedimos a Dios que envíe bendición, pero no nos preparamos para esa bendición. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si realmente Dios nos diera aquello que le pedimos? Posiblemente no estaríamos preparados para obtenerlo, o para manejarlo, o para ser mayordomos. Hoy en Palal, nuestro hermano Benjamín hacía una remembranza de ese miércoles, pasando por la velada, por los niños ayer, recalcando la bendición que fue el escuchar ese recital. Y llegaba a la conclusión que no es nueva para muchos de nosotros, en donde la iglesia necesita despertar. ¿Qué sería el despertar de la iglesia? Recordemos que la iglesia somos tú y yo, no es el edificio. Que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero ¿qué sería un despertar? Si la iglesia necesita despertar, ¿qué sería ese despertar? Tener más pasión por el Señor. Tener más pasión por el Señor. ¿Qué más? Más amor. ¿Qué más? Avivamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Siguen dormidos?
¿Cómo? Presencia, nuestra presencia, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo? Obediencia al Señor. Miren, un despertar implica todo eso que acaban de decir, que nace de nuestro ser, del realmente tener una intimidad con Dios a tal grado en donde sea Él el que controle el todo de nuestra vida. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, despiértame si sigo siendo igual, si sigo adormilado igual. Necesitamos esa intervención sobrenatural de Dios. ¿Te das cuenta que tú y yo somos un milagro de Dios? Miren, hoy Leti me conmovió en el corazón hoy en la mañana porque llegué a abrir el templo y etcétera, y en eso llegó Javier. Javier es el esposo de Leti, y vi que se bajó de la camioneta y se empezó a ver el carro, y a mí me gusta mucho molestarlo. No les voy a decir cómo le digo, pero me gusta mucho molestarlo. Entonces yo me acerqué, ya nos saludamos y todo, y entonces se baja Leti y me comparte que 2 días atrás, por una infección que Javier tiene, una alergia que le dijo el médico, él perdió totalmente el oído. Totalmente el oído. Sabemos que Javier trae una prótesis auditiva, pero ni con la prótesis ni sin prótesis. Él ya perdió un oído, tiene la prótesis en el otro oído, pero no oía absolutamente nada. Y entonces Leti se desesperaba porque no podía comunicarse con él. Y Javier estaba tranquilo aparentemente. Obviamente fueron al médico en 2 ocasiones, les dio un medicamento, pero Leti compartía que ella le ponía su mano en el oído a Javier y oraba para que Dios pudiera liberar los conductos auditivos y que Javier pudiera volver a oír. Y hoy en la mañana Javier oyó. Pero les comento esto porque Leti me manifestaba su impotencia, incluso se comunicaban por mensajes, bendito WhatsApp. Pero tú y yo damos por hecho que vemos. José no ve. Damos por hecho que oímos, Javier no oye. Mi comentario es que a veces pasamos o damos por hecho muchas cosas que son parte de nuestro diario vivir, pero cuando no las tenemos, realmente vemos nuestra impotencia, nuestra fragilidad y las valoramos. Y eso tiene que ver mucho con el tenernos y tiene que ver mucho con el compromiso que podamos hacer con Dios. Miren, el prepararnos para la lluvia, ese despertar, ese realmente darle la oportunidad a Dios que tome el control total de nuestra vida para apreciar las cosas más pequeñas, es lo que va a renovar nuestra pasión por Cristo. No por las cosas de Dios, sino por Dios mismo. Yo decía el domingo pasado que a Dios no le interesa que ganemos todo el mundo para Él, si no nos ha ganado a nosotros. Él quiere tenernos a nosotros. Dios anhela que le demos el control, que podamos entregar realmente al Espíritu de Dios el control absoluto de nuestra vida. A eso es lo que nosotros llamamos andar en el Espíritu. Dice la palabra, anda en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne. Y pensamos que los deseos de la carne tienen que ver con lujuria, alcoholismo, tabaquismo. No, cuando tu voluntad es contraria a la voluntad de Dios, aun cuando no sea nocivo para la salud, es andar en la carne. Cuando tú tomas el control de tu vida sin tomar en cuenta el control de Dios para tu vida o su voluntad, es andar en la carne. Ahora, déjame explicarte algo. Tú y yo sabemos que meses atrás, en Estados Unidos, se decretó a través de la Suprema Corte una ley que prohibía exhibir los 10 mandamientos. ¿Sí se acuerdan? Ok. Nosotros como mundo, como sociedad, estamos retirando a Dios de nuestra vida. Retiramos a Dios de las leyes, retiramos a Dios de la legislación, retiramos a Dios de la iglesia, retiramos a Dios de nuestro hogar, retiramos a Dios de nuestra vida, de nuestros hogares. En Europa, por ejemplo, se están removiendo por completo todo lo que huela a Dios en la sociedad.
Y Dios hace muchos años habló a su pueblo y le dijo, esos mandamientos deben estar frente a ti. Esos mandamientos deben estar frente a tus ojos. Esos mandamientos debes tenerlos cerca en tus manos y deben estar muy visibles delante de tus ojos y debes colocarlos en las puertas de tu casa. Es lo que debe entrar en tu casa, es lo que debe soportar tu hogar. Dios mismo con su propio dedo escribió los mandamientos en una piedra para su pueblo. Yo te pregunto algo, ¿hay alguno de los 10 mandamientos bajo el cual tú y yo no estemos? ¿Hay alguno de los mandamientos que no nos abarquen a ti y a mí? Pregunto. Nosotros estamos bajo los mandamientos de Dios. Cada uno de los mandamientos de Dios. Y tiene que ver desde darle a Dios el primer lugar, hasta honrar a los padres y hasta saber comportarnos con otros. Tiene que ver con el no mentir ni en nuestra vida, ni en la congruencia de nuestra identidad. Dios da mandamientos para su pueblo y todos estamos sujetos a esos mandamientos. Honrar el día de reposo, guardar las festividades, reconocer a Dios, no desear lo que otros tienen, no matar. Y cuando yo hablo de alguien, estoy asesinándolo. Dice incluso la palabra, cualquiera que piense en la mujer del prójimo, cualquiera que piense, ya está cometiendo adulterio. Es interesante, hermanos, entender lo que implica darle el control absoluto a Dios. Ahora, y si los ángeles que acampan alrededor del pueblo de Dios se avergüenzan, puedes imaginar la consternación, el asombro en medio de las fuerzas angélicas cuando ven a los hombres sacando a Dios de sus vidas, sacando los mandamientos de Dios y burlando su nombre. Ahora, Dios no permite que eso pase. Jamás en la historia Dios ha dejado que su nombre se deseche. Él ha desechado a su pueblo. Pero Dios no puede ser burlado. Nosotros, el pueblo de Dios, no podemos ser un pueblo sin ley. Hoy la sociedad es una sociedad sin ley de Dios. En muchos hogares son hogares sin ley de Dios. Nos estamos convirtiendo en un pueblo sin ley, sin parámetros, sin preceptos. Déjame decirte que todos los caos, crisis, terrorismo que hay, no solamente se dan porque no hay ese ejercicio de la ley de Dios. Hay padres que odian a sus hijos, hijos que odian a los padres, esposos que se pelean y se divorcian sin ley. Vivimos sin la ley de Dios. Ahora, Dios no causó esa crisis, pero tampoco la detuvo. Él la permitió. Todos los caos sociales, las crisis sociales, Dios las permite porque sigue hablando a su pueblo. Varias veces en la palabra encontramos la escritura que dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Hebreos 11:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y Dios nos habla cada día a su pueblo. La iglesia está siendo probada y Dios está hablando a su iglesia. Dios estaba diciendo en aquel tiempo, si tú no vas a obedecer mi ley, si vas a sacar mi identidad, mi presencia de tu vida, voy a golpearte con mi mano. Porque vas a sufrir las consecuencias de estar lejos de mi gracia y de mi misericordia. Y podemos ver que el juicio de Dios en el Antiguo Testamento, la ira de Dios fue en aumento. Dios nos está hablando. No podemos burlarnos de Dios. Dios me está diciendo en este momento que me quite el saco porque si no voy a empezar a sudar. Cuando vamos al libro de Génesis, vemos al mismo Espíritu de Dios. No te rías, Silvia. Cualquiera puede agarrar el micrófono al revés. Vemos que Dios destruye una sociedad completa por ignorar su ley. Y lo vemos en Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice
en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que Lot se afligía por causa de la falta de temor a la ley de Dios. Ese pueblo era un pueblo que no tenía a Dios. Y Dios tenía planificado mostrarle a ese mundo quién era realmente. Y Dios buscó un pueblo. Si Dios quiere mostrarse a nuestro mundo, si Dios quiere mostrarse a nuestra sociedad, Dios busca un pueblo. Dios busca corazones. Dice la palabra que Dios cada mañana busca en el mundo gente que tiemble a su palabra, gente que glorifique su nombre, gente que busque su rostro. ¿De qué otra manera podía Dios mostrar al mundo, o puede mostrar al mundo y revelarse al mundo su naturaleza, su carácter, si no es a través de su pueblo? Y Dios escogió a Israel. Y Dios tiene un plan. Él te escoge a ti y a mí. Somos parte de ese Israel espiritual. En aquel tiempo Israel físico, y Dios tenía un plan para ellos. ¿Cómo Dios iba a mostrar a una ciudad sin ley, a una ciudad rebelde, a un pueblo idólatra, a un pueblo que seguía regido por su voluntad, que Él existe? ¿Cómo iba a manifestar su presencia? ¿Cómo podía manifestar que Dios habla y que Dios es un Dios de amor, que es un Dios que está sobre todos los dioses que eran adorados en aquel tiempo? Dios escoge un pueblo y los lleva al desierto. Él les da libertad y los lleva al desierto. Dios, cuando te da libertad, te mete en crisis. Déjame explicarte por qué. Dios eligió a un pueblo, los llevó al desierto y los puso en una situación imposible para ellos. Ellos eran esclavos. En el desierto no podían sembrar. En el desierto no había agua. Estaban siendo perseguidos por los egipcios. Los lleva al Mar Rojo, donde había montes alrededor, el mar frente a ellos. Los egipcios venían por detrás y ahí había un pueblo que estaba solo, sin ningún tipo de ayuda. No había nada que ellos podían hacer por sí mismos para salir de esa situación. Todo era parte del plan de Dios. Y ahí comienza el testimonio. Cuando tú te das cuenta que tú no puedes hacer nada por ti mismo y te rindes a Dios, y a través de tus crisis Dios manifiesta su poder en tu vida, tú tienes un testimonio que contar. A veces no podemos contar nuestra historia porque no tenemos una historia que contar. Porque todo ha dependido de nosotros. Todo ha sido decidido por nosotros. Porque nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos no reflejan a ese Dios sobrenatural. ¿Qué historia vas a contar? Podemos citar versículos, podemos decirle a la gente lo que Dios dice para ser salvo, pero ¿dónde está tu historia? ¿Dónde está tu testimonio? El pueblo de Israel era el responsable de pasar de generación a generación ese testimonio de vida. Dios estaba buscando un pueblo de quien tuviera el control total, un pueblo al cual poder hablarle. Y Dios decidió tener un pueblo y dijo: voy a reunir ese pueblo para que me dé el control de todo. Los voy a poner en situaciones difíciles y voy a defenderlos. Y voy a proveer para sus necesidades y voy a escuchar, van a escuchar mi voz. Voy a instruirlos para que escuchen mis palabras. Me llama mucho la atención cómo Dios los metió en crisis. Y el pueblo de Israel veía esa nube de día, esa columna de fuego de noche. Imagínense a los pueblos que rodeaban a Israel. Todos los pueblos que lo rodeaban veían esa columna, veían esa nube. Los pueblos que lo rodeaban escuchaban del maná diario, escuchaban del agua de la peña, escuchaban de las codornices, escuchaban que no se les hinchaban los pies, que la ropa crecía con ellos. Eso era un testimonio, porque Dios tenía el control absoluto de ellos. Y toda la gente de alrededor decía: ciertamente ese pueblo de Israel tiene un Dios que los escucha, tiene un Dios que habla y un Dios que es poderoso. Al examinar la historia del pueblo de Dios en el desierto, vemos que Israel era un pueblo totalmente dependiente de Dios. Y eso no nos gusta. Nosotros no queremos ser dependientes. Hoy la cultura nos enseña a ser independientes. Es más, nuestros
nuestros hijos quieren llegar a cierta edad y empiezan a hablar de voy a independizarme. ¿Qué implica eso? Vas a dejar de controlar mi vida. No es malo la independencia, no es malo salir adelante. El problema es cuando nuestra independencia es de Dios. Dios quiere dependencia para que realmente podamos vivir independientes de lo que nos rodea, de las crisis y de las circunstancias. Entonces fíjense, empiezan a caminar y no había comida. Dios quería controlar absolutamente a su pueblo, entonces Dios comienza a alimentarlos desde el cielo. Hoy muchos de nosotros estamos preocupados por nuestras necesidades materiales. Y Dios dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dice la palabra, si Dios viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, tú eres mayor que ellos. Pero tienes que buscar primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios quiere el control de su pueblo. Dios hacía brotar agua de la roca. Dios transformó en luz la oscuridad en el desierto. Esa luz podía ser vista, sentida. Dios envía esa columna de fuego para que los alumbre y los proteja de los animales. Dios comienza a hablarles a través de sus siervos, comienza a hablar a través de Aarón, comienza a hablar a través de Moisés, comienza a guiar al pueblo, a alimentar a su pueblo, y todo lo que les pide es, confíen en mí. Tú no puedes, pero yo sí puedo, confía en mí. Dios quiere el control absoluto de su pueblo. Dios quiere guiar a su pueblo, y eso es un testimonio. Esa es la revelación de Dios a este mundo. Esos pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel tenían un testimonio vivo. Vieron abrirse el mar rojo, vieron caer los muros de Jericó. Vieron los milagros de Jesús. Vieron los milagros que Dios hizo a través de Josué, a través de Moisés. Y comenzaron a darse cuenta de que en Israel había un Dios verdadero. 10 veces el pueblo tentó a la voz de Dios. 10 veces negaron su voz. Provocaron la ira del Dios viviente. Comenzaron a defenderse a sí mismos, defender su voluntad. Dios, ya no queremos maná. Danos chance de arar la tierra. Y empezamos a tomar nuestra vida por nuestras propias manos. Y Dios dice, estoy buscando un pueblo. Y déjame decirte que la palabra de Dios en Hebreos nos habla claramente. Y dice, si ellos hubiesen entrado en mi reposo, ellos hubiesen sido ese pueblo. No quisieron entrar en mi reposo. Y esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Cuando Dios no pudo encontrar ese pueblo, cuando el mundo seguía en obscuridad y en rebeldía, en la idolatría, en el pecado, Él envió a Jesucristo. Y Él dijo, yo tengo que encontrar un pueblo, voy a enviar a mi Hijo. Y todo aquel que en Él cree, no se perderá y será mi pueblo. Pero me llama mucho la atención lo que hizo Jesús. Y podemos ver a través de la palabra que el Señor Jesús, siendo Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Es Dios? Sí. ¿Es Rey? Sí. ¿Es Creador? Sí. ¿Es el que sustenta todas las cosas? Amén. Pero Él no hizo nada sin consultarlo con su Padre. Y si hay alguien que pudo haberlo hecho, fue Él, ¿no? El Señor Jesús no hablaba, no se movía sin escuchar la voz de su Padre. Y Cristo no solamente fue el segundo Adán, Él era el modelo. Él dejó ejemplo. Déjame decirte algo, hermano y amigo que estás aquí. Tú y yo podemos conocer la Escritura,
y podemos citarla a todo el mundo. Podemos compartir aparentemente un testimonio de vida. Pero si no vivimos bajo el control absoluto de Dios, en nuestras emociones, en nuestras palabras, en nuestra voluntad, en nuestro entorno, nunca vamos a vivir en su fuego, ni en la unción. Ese es el mejor testimonio que puedes dar. Tu vida sujeta, sometida al control de Dios. Hoy por hoy, la depresión está haciendo pedazos al mundo, también al pueblo de Dios. ¿Y el testimonio? De un Dios vivo, de un Dios que controla nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra ira, nuestro enojo, nuestra baja tolerancia, nuestra frustración. El mejor testimonio a un mundo que busca por todas partes oír una voz clara es el control absoluto de Dios. ¿Por qué se separan los matrimonios? Porque no permiten que Dios controle sus vidas. ¿Por qué hay hijos rebeldes? Porque no permiten que Dios controle sus vidas. ¿Por qué los jóvenes viven en una generación de apatía e indiferencia? ¿Por qué hablamos mucho de la posmodernidad y hablamos mucho de un ministerio emergente? Porque el mundo rechaza el control de Dios, pero la iglesia también. Podemos hacer muchas actividades, muchas circunstancias, pero no tener el control absoluto de Dios en nuestra vida. ¿Sabes que por eso ya nadie confía en las instituciones? Nadie confía en el gobierno. Nadie confía en los maestros. Siempre llegan nuestros hijos: es que el maestro me tiene mala voluntad, ¿no? Pero nadie confía en las iglesias, tampoco. Los desesperados buscan el alcohol, buscan muchas circunstancias que puedan satisfacer su necesidad. Aún dentro de la iglesia, no confiamos en el liderazgo, no confiamos en el pastor, porque las instituciones han perdido credibilidad. Porque dentro de nosotros no hay un control absoluto de Dios para nuestra vida. Pero cuando el mundo se cae a pedazos y cuando nadie cree en nadie y nadie confía en el gobierno y nadie confía en nadie, repito, ¿dónde está ese pueblo de Dios para dar testimonio de un Dios vivo? ¿Dónde está esa iglesia para levantarse y poder transformar su entorno? ¿Dónde está esa iglesia para dar testimonio de que Dios tiene el control de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros trabajos? Déjame decirte que ese es el tipo de pueblo que Dios está buscando. Es el tipo de iglesia por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Un pueblo que esté sujeto al control de Dios, al control del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, reunió personas alrededor suyo y en su oración antes de partir dijo: yo los he guardado. Ustedes han dependido de mí, han confiado en mi palabra, han sido marcados por mi ejemplo. Ahora yo voy al Padre, va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Consolador, porque quiero seguir habitando entre ustedes. Hermano, el Espíritu Santo es la revelación del Espíritu de Cristo mismo. Por eso Dios quiere un pueblo que se deje dirigir. Cada vez que tú y yo tomamos una decisión, debemos haber orado, hablado con Dios. Debemos haber ido a su palabra y ver qué Dios dice. No hay cosas instantáneas, no hay atajos en la vida. Tú no sabes lo que es mejor para ti. Dios te creó. Y Dios quiere que le des el control completo de tu vida. No hay decisiones instantáneas en el pueblo de Dios. Yo escucho a gente que dice: es que Dios me ha dado una mente privilegiada. Dios me ha dado una buena mente, me ha dado inteligencia, así que yo puedo tomar mis propias decisiones. Error. Dios te ha dado una buena mente, te ha dado inteligencia, te ha dado capacidades para que las pongas bajo su control.
no para que tú controles tu vida, o por lo menos no es lo que mi Biblia dice. Mi Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. No dice, péleate con el diablo. Mi Biblia dice, confía en Él y Él hará. Mi Biblia dice, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Eso dice mi Biblia. Mi Biblia habla de que Dios quiere el control absoluto de su iglesia. Es por eso que tenemos tantos problemas. Es por eso que hay tanta frustración. Es por eso que hay tanta depresión. Porque tomamos decisiones ignorando a Dios y a su palabra. No le estamos permitiendo a Dios que nos guíe. Cada vez que tengo una buena idea, cada vez que he hecho lo que creía correcto, cuando no he orado, cuando no he confirmado en la palabra, cuando no espero el tiempo de Dios, viene frustración. Ya hay ministerios que han muerto. Hay personas que espiritualmente han muerto. Pueden tener muy buenas ideas, podemos tener muy buenas ideas, pero Dios no nos mandó a hacer eso en ese tiempo, en ese momento. El mundo necesita cristianos que inclinen sus rostros bajo la presencia de Dios y puedan creer que el Espíritu Santo realmente mora en cada corazón. Y que ese Espíritu de Dios no es mudo, Él habla, tiene una voz y habla a ti y a mí, y Él nos guía. ¿Cuántas decisiones hemos tomado últimamente sin orar? ¿Cuántas decisiones hemos tomado realmente como debemos en el esperar en Dios? Tenemos que reconocer que como seres humanos y aún como hijos de Dios, nuestras decisiones las tomamos en base a nuestras necesidades, a nuestras emociones y a nuestras relaciones. Y que las tomamos de una forma reactiva sin realmente estar conscientes de las consecuencias que eso puede traer a nuestra vida. Por eso el pueblo de Dios está estancándose y está muriendo. Déjame decirte algo, hermano, con todo mi corazón. Yo creo que tú y yo nunca podremos decir palabras a nuestros hijos o a aquellos hijos que batallan para realmente tener una relación con Dios, porque a veces decimos, híjole, es que mi hijo es creyente. Tú no lo sabes. Perdóname, pero tú no lo sabes, porque el que acepten a Cristo levantando la mano no los hace cristianos. No me hace a mí cristiano. Cristiano es aquel que se deja controlar, dirigir, guiar. Luego entonces, por eso muchas de las decisiones que tomamos y de la vida que tenemos no son congruentes con Cristo, porque Cristo no toma el control de nuestra vida. Y Dios quiere un pueblo para guiar, para dirigir. Por eso tú y yo no podemos decir una palabra a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, una palabra que edifique, una palabra que sea de Dios, hasta que no hayamos inclinado nuestro rostro en la presencia de Dios y Dios nos dé la palabra oportuna para llegar al corazón de ellos. Tú puedes llegar a sus caras, puedes abofetearlos, pero eso no los va a transformar, los va a revelar más. Tú puedes humillarlos y puedes decirles que son inútiles, fracasados, que testarudos, y eso no va a cambiar sus vidas. Pero para llegar al corazón de tu hijo, para llegar al corazón de tu esposo o esposa, tenemos que humillarnos delante de Dios. Y Dios tiene que controlar nuestra vida y darnos la palabra y el momento para llegar al corazón. Mira, muchos de nuestros jóvenes no sirven al Señor hoy. Y déjame explicarte algo. Pueden tocar un instrumento, pueden manejar una computadora o una consola, pueden cuidar niños, pero eso no es servir a Dios, eso es servir a la iglesia, estar en alguna actividad determinada. Pero a Dios lo sirvo con mi vida allá afuera, a Dios lo sirvo siendo luz en medio de la oscuridad, a Dios lo sirvo compartiendo mi historia y trayendo a otros a sus pies, a Dios lo sirvo cuando renuncio a mí y Dios toma el control de mi vida. Y muchos de esos jóvenes nos sirven al Señor hoy, muchos adultos nos sirven al Señor hoy,
porque no hemos escuchado al corazón mismo de Dios. Sí sabemos lo que la Biblia dice, pero no hemos escuchado la voz de Dios penetrando en nuestros corazones. Dios no está tocando nuestras conciencias. Cada vez que oigo hablar o actuar a un hombre, a tomar decisiones, ese hombre o esa mujer o quien sea, yo puedo determinar a quién está escuchando. Si está escuchando a Dios o está escuchando su voluntad, su dolor, su necesidad, su circunstancia. Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y yo puedo ver y discernir si esos hombres y mujeres, si yo mismo con mi actuar, evidencio si he estado o no de rodillas delante de Dios. Si lo que digo viene del corazón de Dios o no. Es tiempo de escuchar el corazón de Dios, de entregarnos realmente al control de Dios. Ahora, ¿cómo le damos a Dios todo el control? La Biblia dice que cuando el Espíritu de verdad viene, está sobre nosotros, en nosotros, con nosotros, nos guía a toda verdad, ¿no? Si tú y yo no estamos viviendo en esa verdad que nos da libertad, es evidente que no estamos siendo sensibles ni estamos escuchando la dirección de Dios. Porque dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí, me guía a toda verdad. Y no es mi verdad, no es mi realidad parcial en base a mi experiencia de vida. Es la verdad absoluta de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en mi corazón, Él habla. Y yo necesito escucharlo. Necesito tener tiempo con Dios, hacer una pausa y prepararme para la lluvia de bendición. Pero ya no sabemos cómo esperar en Dios. Queremos queremos una relación con Dios rápida, queremos oraciones rápidas, queremos sermones rápidos, queremos cultos rápidos, queremos todo rápido, hasta los frijoles los queremos rápido. Hemos perdido la capacidad de esperar a Dios y esperar en Dios. La Biblia dice, entra en tu cuarto de oración, cierra tu puerta y ora al Padre. Muchos de nosotros no podemos ser eficaces ni eficientes porque no pasamos tiempo a solas con Dios. Dice la palabra que nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos va a recompensar en público. ¿Dónde está esa recompensa? En que mientras más tiempo pase yo con el Espíritu de verdad, Dios me va a guiar a toda verdad y la verdad me va a hacer y va a transformar mi vida. Déjame decirte algo, cuando yo entro a mi cuarto de guerra, porque quiero que sepas que ahora que los engendros se casaron con mis hijas y dejaron 2 habitaciones libres, una la hicimos cuarto de Mila, mi nieta, pero el otro lo hicimos un cuarto de guerra. Y hay un letrero en la puerta que dice cuarto de guerra. Y quiero que sepan que cuando yo entro en mi cuarto de guerra, Rosy sabe que nadie, ni mi suegra, nadie puede interrumpir ese momento. Porque estoy orando con Dios. Y entro sin celular, sin computadora, ni estoy pensando, ¿quién me mandaría un WhatsApp? ¿Quién subirá una foto a Instagram ahorita? No, es mi tiempo con Dios y es ininterrumpido. No se puede interrumpir mi tiempo con Dios. Dios tiene que ver que Él es el primero para ti y para mí. Y cuando tú y yo disponemos nuestro corazón a buscar a Dios, el diablo va a querer interrumpirte. Y todo se nos ocurre, ¿no? O todo se les ocurre a la gente que te rodea.
Cuando queremos buscar a Dios, vamos a ser bombardeados por el enemigo y va a tratar de ponernos en crisis sobre crisis. Pero cuando Dios ve que hemos dispuesto nuestro corazón, que hemos entendido y que nos hemos humillado delante de Dios y permanecemos y esperamos, Dios manifiesta su presencia y nos da palabra. Y Él habla a nuestro corazón y Él actúa en favor nuestro. Hay un problema, hermanos, con la iglesia en estos tiempos. No estamos orando, no estamos meditando en la palabra, no estamos creciendo. En esta velada de oración, Alexa hizo un ejercicio con unas tarjetitas de preguntas y respuestas. Habían de ver, y lo digo con todo respeto, el ridículo que hicimos. Aunque mi equipo ganó, pero el ridículo que hicimos. Porque no leemos la palabra. Alexa dijo, por favor, díganme cuántos capítulos tiene el libro, o no me acuerdo cómo era la pregunta, pero dijo el libro de Ezequías. Y todo el mundo buscando en la Biblia, ¿de cuándo acá hay un libro que se llama Ezequías? No existe. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos orar. Pero la iglesia de hoy tiene ese problema. Vivimos cada vida, cada voluntad tan acelerada, despriorizada, que no estamos orando. Y olvídate, yo sé que a veces medimos la vida de oración de la iglesia con Palal y con las veladas de oración. Y tú puedes decirme, pues que yo oro en mi casa. Pues ¿sabes qué? Si eso fuera cierto, lo reflejarías con tu vida. Si leyeras la palabra de Dios en tu casa y permitieras que el corazón de Dios llegara a tu corazón, lo evidenciaríamos con nuestra vida, con nuestra mayordomía, con nuestro testimonio, con nuestra santidad, con nuestras relaciones, con nuestro hablar. Por eso tú puedes decirme lo que quieras y yo te otorgo el beneficio de la duda. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y Dios quiere el control absoluto de nuestra vida. Y déjame decirte que el Señor va a ponernos, y nos está poniendo y nos pondrá en situaciones que van a ir más allá de nuestro control. Quizás hay personas hoy en este lugar que están enfrentando situaciones por las cuales no pueden hacer nada. No saben qué hacer. No saben ni por dónde agarrar al toro. Y están enfrentando situaciones por las cuales no hay respuesta humana, no hay nada que podamos hacer a menos que suceda un milagro, y Dios las está permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere mostrarte un milagro, pero quiere el control de tu vida. Dios nos lleva al punto donde vamos a tener que dejar nuestras cosas, nuestras anclas, nuestras ataduras. Tenemos que levantar nuestras manos y decir, Dios, si tú no lo haces, no hay esperanza. Yo no puedo solo. Hay personas que dicen, yo puedo salir solo. No sales nada, hombre. No te unas ayudes, igual ya ahí vamos. Es que va a la iglesia, ora, toca en el grupo. ¿Y quién te dijo que eso no lo está haciendo para llegar a tu corazón, jovencita? Yo lo voy a cambiar. Tú no eres mago, no eres Dios. Dios quiere el control absoluto de nuestra vida. Y tenemos que decirle a Dios, Dios, yo sé que tú puedes hablarme y quiero que me muestres qué es lo que voy a hacer y lo que tú vas a hacer. Pero Dios está esperando esa comunión íntima con Dios. Muchas veces algunos de nosotros hemos entrado a nuestro cuarto de oración o cuarto de guerra, o como quieras llamarlo, abrumados por muchas cosas. Yo mismo le he dicho a Dios, Dios, yo no voy a pensar en soluciones. Yo no soy tú. Yo no sé qué hacer, pero yo lo dejo en tus manos. Todo es tuyo. Haz lo que quieras. Yo no puedo. Y Dios ha resuelto todo. ¿Hay cosas que me duelen? Sí, y mucho. ¿Me he sentido solo? Sí, y mucho.
pero Dios tiene el control de todas las cosas. Mira, déjame decirte algo. Todos saben que Rosy lleva más de 7 años con una circunstancia difícil en su cuerpo. Desde que ella era joven ha batallado con quistes, ha batallado con vitiligo, con alopecia, todo lo que ella ha podido compartir en este púlpito. Mis hijas, ambas nacieron con sufrimiento fetal, con vueltas de cordón. Una tenía bronquitis, la otra tenía asma. Natalia nació con TDA. Perdimos a un niño entre mis 2 hijas. A Natalia le detectaron leucemia y Dios la sanó. Ustedes han conocido parte de nuestro testimonio, pero déjame decirte algo. Hubo una época en mi vida en donde yo estaba en una camioneta allá en el sureste. Yo estacioné la camioneta y yo comencé a llorar. Yo le dije a Dios, Dios, yo no puedo. Yo ya no veo esperanza. Yo ya lo conocía. Y hagan de cuenta que Dios me dijo, a ver, Pepe, ¿estás dispuesto a poner a Rosy en mis manos? ¿Estás dispuesto a poner a Sofía y a Natalia en mis manos? En aquel tiempo yo no tenía nietos, pero hagan de cuenta que Dios dijo, ¿y vas a poner a tus nietos en mis manos? ¿Vas a poner tu ministerio y tu futuro en mi mano y confiar por el resto de tu vida que no te voy a fallar ni te voy a hacer daño? Yo le dije a Dios, sí. Y le entregué a mi familia. Y no quiero decir que no me duelan muchas cosas que viven, pero sé que todo lo que Dios permite no es para mi daño, ni para el daño de mi familia, sino es para mostrar su gloria. Por eso, hermano, cada cosa que hago, cada cosa que pienso, cada cosa que Dios me revela a través de su palabra, me ha llevado a entender que Dios tiene un plan. Y que todas las cosas que yo puedo vivir y que veo que están sucediendo en la iglesia y que me frustran y me desesperan y me lastiman como iglesia al ver que no entendemos lo que Dios quiere, van a redundar en nuestro bien. Pero yo no sé cuántos van a perseverar o no. Lo que sí sé es que Dios está preparando la tierra para la lluvia. Y Él me dijo, si tú entregas tu familia, tu vida, a tu esposa, a tus hijas, a tus nietos, yo voy a darte paz y reposo el resto de tu vida. Y eso es algo que aprendí del pastor Homero. Y yo le dije, Señor, tómalos, te lo doy todo, todo está en tu control, es tuyo. Y entonces dejé de luchar con Dios. Dejé de tratar de encontrar explicaciones para lo que venía a mi vida. Asumí mi responsabilidad y ajusté lo que a mí me tocaba ajustar. Y sigo haciéndolo. Y Dios trajo paz a nuestro corazón. Tú puedes poner todas las cosas en las manos de Dios, cada preocupación, cada circunstancia y todo lo que está en tu corazón, ¿o no? Tú puedes darle el control de tu vida al Espíritu Santo y que Él te diga, deja de luchar, es mi problema. Tú eres mío, es mi problema. Déjate guiar. Dame el control de tu vida. Déjame decirte algo, hermano. Y te pido que hoy, el último domingo del año, me des un poco más de tiempo. Pero cada verdadero seguidor de Jesucristo dice siempre que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la perfecta voluntad de Dios en muchas ocasiones no es lo que tú y yo estamos haciendo. Y debemos entender que es de importancia para todos aquellos que decimos amar a Dios. Pero existe una gran diferencia entre someterse a su voluntad y aceptar su voluntad. Tú puedes aceptar lo que Dios dice,
Pero el someterse es otro boleto, porque implica sacrificio, implica dolor, implica que vas a tener que hacer cosas que van a mermar tus sueños muchas veces, pero Dios va a guiarte a su gloria. Someterse significa sujetarse, rendirse, aceptar la voluntad para nuestra vida. Muchos creyentes ven la voluntad de Dios y no están dispuestos a pagar el precio. Por eso no crecemos. Muchos de nosotros pensamos que nuestra vida es una casualidad, que no tiene forma ni orden, pero Dios tiene un plan para nosotros. Hebreos 13:21 dice que Dios quiere hacernos aptos para toda obra buena, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Sabías que no hubo un momento en la vida de Jesús cuando Él no estaba consciente que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del Padre y dar testimonio de la verdad? Recuerda que el Espíritu de Dios, si está en nosotros, nos guía a toda verdad. Miren, si nosotros vamos a ser como Cristo, o necesitamos ser porque es un mandato de Dios, tendremos que entrar a nuestro Getsemaní. ¿Sí sabes dónde fue Getsemaní? Fue en donde el Señor Jesús murió a sí mismo y aceptó la voluntad del Padre. Y Él no quería. Él le dijo 3 veces a Dios: Dios, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No importa cuán espiritual seamos o cuánto tiempo pensemos que hemos caminado con Jesús, va a llegar un tiempo en donde vamos a tener que decidir de una vez por todas cuál voluntad va a prevalecer en nuestra vida, si la nuestra o la de Dios. Y si es la de Dios, vamos a tener que entrar en nuestro Getsemaní. Y Jesús tuvo que enfrentar esa hora. Él sabía que tenía un llamado eterno y divino, pero también era humano, y fue probado grandemente. Déjame decirte algo. Cuando entramos al Getsemaní y queremos realmente hacer la voluntad de Dios, aún en las crisis, aún en la soledad, podemos hacer 3 cosas. Podemos correr de la voluntad de Dios. Podemos simplemente no hacer nada y seguir el camino de nuestra voluntad propia. O podemos hacerlo a la manera de Dios, que es la manera difícil. En Dios no hay atajos. A veces perdemos de vista que tú y yo ya no nos pertenecemos, que Dios ha pagado un precio, Cristo ha pagado un precio por tú y mi salvación e identidad. Luego entonces es su voluntad. Déjame contarte un breve testimonio de una mujer joven que tuvo un llamado a ser misionera y ella le había entregado su corazón totalmente a Dios. Ella estaba llena de pasión, de deseo por Jesús. Ella dirigía un grupo pequeño de oración y trabajaba con la gente necesitada de su ciudad. Y obviamente, como la mayoría de las jovencitas de su edad, ella esperaba encontrar a un joven espiritual para casarse. Alguien con quien pudiera compartir su carga por el Señor, su servicio por el Señor y por los perdidos. Y ella daba testimonio a amistades, amigos de Cristo, y ella decía que ella estaba preparada siempre para hacer la voluntad de Dios sin importar el precio. Pero llegó el día cuando ese deseo fue probado. Ella era una jovencita y el Espíritu Santo, Dios, a través de la palabra y la inquietud, le dijo que tenía que irse al oriente a trabajar de misionera. Ella cayó de rodillas y le dijo: oye, Señor, ¿y qué acerca de mi esposo? ¿Qué acerca de mis planes? ¿Qué acerca de mis sueños? ¿Qué me dices de todos los pecadores en Inglaterra que te necesitan y yo puedo testificarles? ¿Qué hay con todas mis amistades y esas maravillosas reuniones de grupo pequeño de oración? Pero ella estaba lista para seguir la perfecta voluntad de Dios y tomó su maleta y se fue. Déjame decirte que no conocía ni a nadie ni el idioma.
Ella tuvo su experiencia de Getsemaní y antes de levantarse de ese momento de oración, ella murió a todo yo. Ella murió a toda su ambición, a todas sus amistades, a toda comodidad, a todos sus sueños, y el gozo de Dios llenó su corazón. Ella se subió al barco, llegó a Hong Kong sin conocer a nadie, y hoy Jackie Pullinger es la madre espiritual de literalmente cientos de drogadictos y personas atribuladas en los barrios pobres de Hong Kong. Y pudo concretar sus sueños y pudo sentir el gozo de Dios. Pero para que Dios controle tu vida y mi vida, Él nos lleva a ese Getsemaní, y en el Getsemaní es donde debemos morir a nuestro yo. ¿Qué pasa si la voluntad de Dios no es aceptada gozosa y obedientemente por nosotros? ¿Qué pasa? Entra el endurecimiento a nuestro corazón. Guarda silencio, Raúl. La vida pierde su sabor. Todo está mal. Perdemos el gozo de Dios sobre las circunstancias. A eso se refería Jesús cuando dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Y déjame decirte que la mujer de Lot no se convirtió en sal simplemente porque miró atrás, sino porque ella contendió con Dios, porque iba a dejar a su casa, porque iba a dejar sus cosas, porque iba a dejar sus amistades, porque ella estaba realmente casada con su casa, con su círculo de amistades, y Dios se estaba llevando todo al traste con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Para ella la perfecta voluntad de Dios significaba perder sus cosas. Ella no estuvo dispuesta a entregarse a Dios y que Dios controlara su vida, y en ese momento su corazón se hizo de piedra y la amargura la consumió. Cuando tú y yo estamos negados a hacer la voluntad de Dios, perdemos el gozo, perdemos la oportunidad de un nuevo comienzo, perdemos la paz y el propósito de Dios. Todo se hace humo y endurecemos nuestro corazón. Y termino con esto. Hacer la voluntad de Dios a veces requiere caminar directamente al horno ardiente. Y déjame considerar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Eran hombres jóvenes, en la flor de su vida, eran líderes. Nabucodonosor los había puesto como jefes de comercio, tenían recursos, eran 10 veces mejores que todos los jóvenes de Babilonia, tenían autoridad, eran expertos en lingüística, pero hubo un mandato para adorar a un ídolo, y el que no se inclinara a ese ídolo al sonar de la trompeta iba a morir. La voluntad de Dios estaba muy clara para ellos. Ellos no se iban a inclinar ante el ídolo. Ellos estaban dispuestos a enfrentar la muerte de todo lo que conocían. Ahora, tenían opciones. Ellos pudieron decir, bueno, vamos a postrarnos solo en cuerpo, pero mi corazón está con el Señor. Eso es vacilada. Porque lo que hay en tu corazón debe ser manifestado con tu boca y con tus actos. Pudieron escapar, tenían dinero, tenían caballos árabes, podían irse a lugares cerca de donde estaban seguros en países cercanos, pero Sadrach, Mesach y Abed-Nego no hicieron ninguna de esas cosas. Ellos no corrieron, ellos se mantuvieron en su lugar. Permanecieron en su Getsemaní, muriendo a su propia voluntad, muriendo a sus habilidades, a su futuro en el gobierno, a todos los planes piadosos que tenían. Y en ese momento en el que murieron a sí mismos, sus corazones fueron llenos de éxtasis, de gozo, de plenitud de Dios. Abrazaron la voluntad de Dios y dijeron, Dios, tú eres capaz de librarnos de esto, pero si no nos libras, tú sabes lo que es mejor para nosotros. Y déjame decirte que cuando ellos murieron a sí mismos y enfrentaron su Getsemaní y fueron a la voluntad perfecta de Dios al horno de fuego, hasta el rey Nabucodonosor lanzó un decreto en que todo su reino debería de adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego.
Porque el control absoluto de Dios y el entender cuál es su voluntad a veces nos lleva al horno de fuego, pero no nos lleva a negociar nuestra identidad. Por eso hay una gloria maravillosa que espera al alma que abraza la voluntad perfecta de Dios. Y ese horno representa cruzar al lado de la perfecta voluntad de Dios. Y una vez que cruzas la línea, el Señor se manifiesta. Y fíjense, cuando se manifestó Dios en la vida de estos 3 jóvenes, rompió sus ataduras. Caminó con ellos, pero déjame decirte algo, ellos no vieron a Jesús hasta que estuvieron dentro del horno. Cuando entras a la perfecta voluntad de Dios y estás dispuesto a morir a ti mismo y a dejar atrás todo lo que estorba, Dios manifiesta su presencia y su gracia y su poder y te despoja de las ataduras, y entonces tienes un testimonio que compartir. El hacer la perfecta voluntad de Dios, hermanos, requiere enfrentar nuestros temores, aún situaciones familiares que hemos dejado por los años. Lo vemos con Jacob y Esaú, pero no te lo voy a platicar el día de hoy. Pero nunca la perfecta voluntad de Dios nos va a llevar a correr, a dejar nuestro lugar, a ser indiferentes o pasivos en la obra que Él nos ha dado para manifestar su gracia. Dios quiere un control absoluto de tu vida. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro, porque quiero orar por ti. Y oremos. Señor y Padre eterno, damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu gracia, por tu palabra, por tu presencia. Porque hoy, Dios, nos invitas a hacer un alto en nuestra vida y analizar realmente si estás controlando el todo de nuestra vida. Si estamos dispuestos a caminar en tu perfecta voluntad, sin importar el costo, el sacrificio, las cosas. Si estamos dispuestos a caminar en tu perfecta voluntad de nuestro matrimonio, en la relación de padres e hijos. Si estamos dispuestos a caminar en tu perfecta voluntad entre hermanos en la fe. Si estamos dispuestos a caminar en tu perfecta voluntad en la iglesia, en donde sacrifico mi agenda personal y mis sueños personales por tu gloria, Dios. Ayúdanos a cruzar ese horno. Danos tu completa paz. Padre, tú conoces el corazón de todos y cada uno de mis hermanos, conoces el mío propio. Y yo sé, Dios, que a veces hay temor de entrar al horno, temor de dejar cosas, sueños, metas. Y eso genera inseguridad, frustración, depresión, hasta dureza y amargura. Habla, Señor, a nuestro corazón. Hermano y amigo que estás aquí, no temas entrar al horno. No temas renunciar a ti y darle el control absoluto a Dios, que te guía a toda verdad. Dios, ayúdanos a entender que mientras tengamos la paz y tu perfecta voluntad, podemos soportar cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Puede que tus circunstancias no cambien, pero ayúdanos a cambiar a nosotros, Dios. Queremos llenar nuestra alma con tu gozo y que sanes nuestras heridas y dolor y que nuestra vida sea llena y bendecida, porque tú eres todo para nosotros. Ayúdanos a no correr, Dios. Ayúdanos a mirarte a ti solamente, a abrazar tu perfecta voluntad
tener ese gozo que sobreabunde, aunque estemos en una prueba ardiente. Tómanos, Dios, ministranos, bendícenos y síguenos forjando, para que juntos verdaderamente podamos cumplir con tu perfecta voluntad. Hermano y amigo, si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, yo te pido que pases aquí al frente. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, de cualquier manera, cualquier circunstancia, si has entendido lo que Dios quiere de ti, yo quiero que pases aquí al frente, porque quiero que oremos juntos. Puedes correr, puedes ignorar esta palabra y seguir con tu vida. O podemos entrar a ese ejercicio de vivir a la manera de Dios. Pero es tiempo de darle a Dios el control total de nuestra vida, para que Él tenga el control total de la iglesia. Es tiempo para aceptar su perfecta voluntad. Este es un tiempo de la presencia de Dios. Es un tiempo en donde Dios quiere ministrar tu corazón, quitar tu carga. Entrega a tus hijos a Dios, entrega a tu esposa o esposo a Dios, entrega ese problema a Dios, y que Dios te guarde en esa completa paz. Las crisis que vives, las circunstancias que vives, las vives para que Dios manifieste su poder en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tus relaciones, de tus emociones. Basta ya de vivir como un pueblo sin ley. Es tiempo para retomar nuestra identidad y compromiso delante de Dios, humillarnos delante de Dios y sujetarnos al control del Espíritu Santo. Todavía te espera el Señor en esta mañana. Puedo sentir que estás luchando en tu lugar. Deja de luchar con Dios y pruébalo. Dile sí a Dios y a su palabra. Nadie hace las cosas completamente bien. Todos tenemos ajustes que hacer en nuestra vida. Y Dios espera a jóvenes, adultos, ancianos, para guiarnos a esa perfecta voluntad de Dios. Señor y Padre eterno, damos gracias en esta hora. Tú conoces a mis hermanos, Dios, conoces sus corazones, tanto de los que estamos delante de ti, Señor, aquí al frente, como los que están sentados en su lugar, Padre. Creemos que tú eres el Dios que hace que las cosas sucedan para su gloria. Creemos que estamos siendo probados y estamos en un tiempo de poda y disciplina. Pero estamos en un tiempo de prepararnos para la lluvia y fructificar cual nunca antes, Dios. Pero ayúdanos a tomar nuestro lugar, a asumir nuestra responsabilidad, a no determinar nuestras decisiones, sino es por tu voluntad, por tu palabra y porque hemos sometido nuestra vida a un control absoluto de tu señorío. Tómanos, Dios, y sigue forjándonos para juntos cumplir con el propósito para el cual tú nos llamas. Toma a mis hermanos, Dios, y recibe de ellos lo que ellos están entregándote en esta hora. Entra en sus corazones a hacer una limpieza, Dios, y que tu señorío reine en sus vidas. Guíanos a toda verdad y no permitas que al negar tu voluntad nuestro corazón se endurezca y perdamos la oportunidad del resplandor de tu gloria en nuestra vida. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Podemos pasar a nuestro lugar. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Nos sentimos llenos del Espíritu.